¿Qué decir al respecto, Daniel, en torno a que los militares sigan custodiando el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué están custodiando? ¿O qué estamos viviendo en una guerra en vez de una democracia? Sí, es un estado de guerra, porque además lo que ayer se vio es prácticamente que la cancha inclinada siempre ha estado del lado de Daniel Noboa, ¿no? Este CNE ha hecho todo lo que ha hecho para beneficiar a su candidato, a su jefe de campaña. Esos son el jefe de campaña de Daniel Noboa, ¿no es cierto? Y han justamente han vulnerado todos los procesos de transparencia a nivel nacionales e internacionales. Y tienen de la mano a militares que obviamente custodian esta hacienda bananera y generan y provocan ansiedad y miedo, ¿no? O sea, ayer acá en el CNE, mi querido Frank, yo veía a los militares que estaban ahí con sus fusiles, mientras habían militantes de la Revolución Ciudadana que tenían como escudo banderas y la democracia de por medio, para que exista transparencia en estas elecciones y que abran las urnas y que no sea un mega fraude, como ya se lo ha venido evidenciando, pero bajo toda lógica que va en contra de la razón. Este CNE, primero llegaron el proceso de veeduría que lo ha hecho la Revolución Ciudadana a las 11:06 de la noche. Y el CNE tuvo la desfachatez de no firmar justamente la documentación. Al contrario, estuvieron ahí hasta las 3 de la mañana el equipo auditor y luego de esto sí sumillaron, ¿no? La recepción del documento, que es una acción muy tramposa, es una acción muy Porque tramposa era, y porque que era habla mal de importante, ellos. porque era importante que el CNE acepte y reciba las pruebas, reciba estas casi 14.000 actas a las 11 de la noche del 30 de abril. Porque, mi querido Frank, todos los procesos electorales tienen una temporalidad. Y me parece que debían, en base a los tiempos establecidos, entregarse estas pruebas hasta el 30 de abril del día de ayer, ¿no es cierto? Que además no es un proceso simple, porque yo también veo mucha crítica por parte de los militantes de la Revolución Ciudadana, pero a ver, para presentar estas actas hay todo un procedimiento. Primero hay que ubicar las inconsistencias. Luego, trasladar las actas físicas desde cada rincón del país a Quito. Es decir, a nivel nacional, todas las actas debían ser llevadas a Quito, que eso es un proceso bastante complejo de hacerlo, pero lo hizo la Revolución Ciudadana. Después de verificar, hay que escanear para tener el resguardo del acta que se va a entregar al CNE. Después de esto hay que foliar por provincia y caso, firmar. Eso no se hace en un día, mi querido Fran. Y obviamente la trampa que está generando estas personas que son del Trujillato y ahora del Novoísmo es que solo te dan 2 días para presentar los recursos. Y obviamente tratan de boicotear, ¿no? Y ahora el hecho de que no ponen recibido, que es un acto administrativo de estas actas que te venía comentando, es que no ratifican el documento que se está presentando, que es lo más complicado del asunto, ¿no? O sea, Y podrían simplemente, vilipendiar el proceso. Si es que no se cumplió hasta el 30 de abril, el CNE podría tomar este argumento como para decir, ya no es válido estas pruebas que está presentando la Revolución Ciudadana del megafraude. sí, sí, además es eso, mi querido Fran, eh, porque entiendo, yo no soy abogado, pero lo que me supieron manifestar varias fuentes es que ahora debe la Revolución Ciudadana interponer otro recurso, cuando lo único que debía hacer el CNE era sumidar que entraba a la hora y a la fecha debida para dejar una constancia que se ha recibido las actas nada más y que luego deberían ser verificadas posteriormente, pero aquí fue todo lo contrario. O sea, entraron las actas, los funcionarios públicos, que ojo, yo no tengo nada en contra de los funcionarios públicos, yo sé que son gente trabajadora que siguen órdenes
de los jefes de campaña de Daniel Noboa. Al contrario, el cariño y el respeto hacia ellos, pero únicamente seguían órdenes e hicieron lo contrario. En vez de sumizar al inicio de que están recibiendo esta documentación, verificaron 27.000 hojas, mi querido Frank, hasta las 3 de la mañana. Dígame si esto no es o no arbitrario. Dígame si esto es hacerle el juego a Daniel Noboa. Porque además, en estos recursos, lo que me supieron indicar, mi querido Frank, son cerca de 5 millones de votos que está en pelea. 5 millones de votos que está en pelea. Y obviamente no sé si puedes colocar ahí el tuit que ayer publicó la ex candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, donde ratifica que a las 11 horas y 6 minutos el procurador de la Alianza RC5 Reto, Francisco Estarezas, entregó la impugnación a los resultados de la segunda vuelta electoral con un total de 13.917 actas con irregularidades. Hasta ahora no sabemos qué ha respondido el CNE. Obviamente, me parece que va a haber un recurso interpuesto por la Revolución Ciudadana y luego de esto, si cierran todo el proceso, irá ante el TCE, ¿no? Que es prácticamente otra hacienda chiquita de Novoa, ¿no? En esta gran hacienda bananera llamada el Nuevo Ecuador. Sin duda alguna se está convirtiendo más bien en eso, en la hacienda de Daniel Noboa. Y efectivamente, ahí si producción ya nos termina de colocar el tuit que publicó la presidenciable de la Revolución Ciudadana, vamos a colocarlo bien para que ustedes también lo puedan apreciar. Ahí ya lo pueden ver. 11:06 me parece que está así, precisamente 11:06 el procurador de la Alianza RC5, Reto Francisco Estarelas, entregó la impugnación, pero sin embargo no dieron paso. ¿Crees, Daniel, que estos videos, esta evidencia pueda dar resultados en torno a una eventual negativa por parte de, del CNE? Sabemos que el CNE responde al, al presidente Daniel Noboa, pero ¿será que en esta oportunidad, por lo menos viendo las pruebas, hacen, hacen lo que deberían hacer? Y es que simplemente es revisar estas actas. ¿Será que lo hacen? Y dicho sea de paso, ¿qué nomás contenían las actas? Habíamos visto que continúan las irregularidades sin firmas del presidente, Sí, del secretario, entre otras cuestiones. Vimos también que incluso son actas de, de otras votaciones. ¿Es esto sí. así? Sí, 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 mi querido Fran, porque de hecho, a ver, yo ayer tuve contacto con el equipo auditor de la Revolución Ciudadana. No sé si tú colocaste los videos que yo te pasé en la mañana, y ahí había como lo que estaba haciendo, fraguando Daniel Noboa para que una cantidad importante de votos vayan de Luisa González hacia él. Desde lo que tú bien decías, ¿no? Como el tema de que no existan las sumisas respectivas, desde el hecho de que hayan generado procesos fraudulentos que copiaron unas firmas y colocaron en otras, ¿no? Entonces, esto a viva voz lo que está relatando es un delito y es un delito electoral, lo cual se podría en un país normal, provocar que exista de vuelta las elecciones, porque son elementos que son evidentes. No es que es únicamente un hecho aislado, sino que aquí ya vemos que hay condiciones suficientes para generar un proceso de impugnación y obviamente que se repitan las elecciones. Pero esto no vas a ver en Ecuavisa, esto no vas a ver en Teleamazonas ni en Primicias, esto nada más lo vas a ver en retrospectiva, porque obviamente a esta gente no le favorece. Además, hicieron toda una campaña orquestada que se han gastado miles de millones de dólares para decir que el proceso ya se cerró. Y por tanto, el señor Daniel Noboa debe ser presidente de la República y tratando
de unos calificativos al presidente Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana como si fueran desquiciados, cuando en realidad el desquiciado es el Nerón que tienen como presidente. Ese es el desquiciado. Y además estamos hablando de hechos, mi querido Frank, no estamos hablando de suposiciones. Somos personas que venimos del periodismo y la academia. A mí no me gusta aseverar nada si yo no tengo un hecho. Es por eso que yo te pasé los videos. Sería espectacular incluso que dentro del canal de Facebook la gente puede ir a ver justamente estas entrevistas que ayer se lo hacía a uno de los integrantes del equipo auditor de la Revolución Ciudadana. Él es técnico en esto, así que sería mucho mejor que de la voz del propio auditor, que es Guido Adrián Mendoza, puedan conocer y empaparse cómo se han dado estas inconsistencias y este megafraude a viva voz del pueblo ecuatoriano, pero que Daniel Noboa está así, y al igual que el CNE y el TC, pese a que la evidencia es abismal, mi querido Frank. Y que si están demostrando, también veíamos las actas, insisto en ello, actas Ujú. con con votaciones de periodos pasados, actas sin la firma del presidente y del secretario. El código de la democracia es muy claro en ello. Y no solo tiene que estar firmado en un solo lado, sino tiene que estar firmado en ambos lados. Porque cuando uno va a un banco, por ejemplo, si no le firman en las dos, tres o las páginas que sea, el proceso del crédito no se da. Es algo similar lo que pasa aquí con las actas. Y para hablar también de las anomalías, porque se mencionaron más del 31% de anomalías. ¿A qué se refieren estas anomalías? Es lo que venimos conversando hace un momento. Sí, sí, es justamente, Fran, todo el proceso de inconsistencias. Yo te pasé, me parece, el informe que me remitió el equipo auditor de la Revolución Ciudadana. Sería buenísimo proyectarlo, mi querido Fran. Se llama Informe de Equipo Auditor RS5 sobre los resultados. Y ahí podemos conversar incluso, si te parece bien. Me parece perfecto. Vamos a ver si producción ya lo tiene listo. Sí, Estaba para que sea más prácticamente lúdico incluso. Estaba prácticamente ya para proyectarse. Vamos a ver qué es lo que ocurrió antes de Ujú. proyectarlo. Gracias a todas y todos por seguir conectadísimos. Tenemos cientos de conectados, no podía ser de otra manera en este día histórico, 1 de mayo. Si es que ustedes, amigas y amigos, también tienen algunas inquietudes, algunas preguntas en torno a lo que estamos viviendo, también déjennosla en la cajita de los comentarios. Vamos a proyectar a continuación precisamente este informe. Vamos a ver si ya lo podemos proyectar. Lo teníamos a la Sí, mano a veces no te también. preocupes, a veces pasa, pero es un informe bastante técnico. Yo lo revisé el día de ayer. Es un informe, digamos, que tiene todo el proceso de veeduría, ¿no es cierto? Y está relevado desde la parte no solamente técnica, sino académica. En el margen de este informe, mi querido Fran, que fue elaborado además en abril, ahí tenemos un resumen ejecutivo, tenemos una introducción, tenemos la sinopsis de lo que fue el resultado. Y obviamente, ¿qué es lo más importante, no es cierto? El análisis de los resultados del 2025, donde ahí tenemos cerca de 5 ítems, ¿no es cierto? Donde ahí te dicen, te relevan, por ejemplo, el marco estadístico y técnico empleado para este informe, también la identificación y clasificación de irregularidades, que esto es importante, desviaciones en el padrón de dígitos, anomalías de estadísticas de nivel de recintos, discrepancias espaciales entre zonas electorales. Es un informe bastante interesante porque además tienes estadística y resultados. No es que es un tema como lo hizo Guillermo Lazo, ¿no? Con las cajas que no contenían las, nada, sino las que cajas vacías. exacto, sino que aquí sí tenemos materia gris, ¿no? Aquí sí tenemos gente que viene trabajando metodológicamente, académicamente. Entonces, es muy interesante, es muy interesante. Y finalmente, en este informe, en el punto 6 tenemos conclusiones e implicaciones. No sé si lo tienes proyectado, mi querido Fran, son 13 páginas, pero podríamos ir a lo más importante, que son las conclusiones que viene en la página 13. Si quieres, yo te comento, lo leo, si te parece bien. Vamos a terminar ya de proyectarlo. Vamos a esperar un Ujú. momento nada más.
y ya prácticamente lo vamos a proyectar. Perfecto, ahí está. Gracias a esa bellísima Genial. producción que siempre está atenta a todo lo que decimos aquí en el canal. Vamos a, vamos a la página 6 me parece, ¿no? Para Sí. que ya la gente lo tenga también ahí presente. Perfecto, vamos a continuación. Vamos a dejarle bien pulido nada más y nos vamos Que a nosotros precisamente. nos gusta hablar con hechos, Frank, y aquí es un hecho, no somos Belénix, no somos Jonathan Carreras, no somos sueros de las verdades, no somos estas gentes que viven de la ficción. Nosotros somos periodistas y también venimos de la academia. Entonces, todo lo que en su momento pudimos aprender en estos espacios intelectuales, queremos que sea para ustedes, amigos, porque esa es la idea, generar estos espacios para que ustedes puedan empoderarse de lo que nosotros estamos conversando aquí y que sobre todo tengan argumentos para debatir a estos loquitos de Twitter que dicen cualquier barbaridad. Así que vamos con los hechos, ¿no es cierto? Que es lo más importante, mi querido Fran. Y vamos ahí con los hechos precisamente, ya lo tenemos, la página 6 de este informe bien detallado de las inconsistencias, de las cuestiones que se da en torno a esto que se ha denominado como el megafraude. Ujú. Vamos, perfecto, ya lo tenemos ahí. Vamos a leerlo a continuación. Y es en la variación de mesa a mesa, análisis en profundidad. A continuación, perfecto, ya lo estamos viendo. Perfecto, ya Sí, está perfecto. proyectado. Adelante, Daniel. Sí, aquí te dice, ¿no es cierto? La variación de mesa a mesa dice que un grupo de mesa consiste en múltiples mesas ubicadas dentro del mismo recinto electoral, que comparten características demográficas como el sexo y el tema de la edad similar, ¿no es cierto? Dadas estas características compartidas, se espera que los grupos de mesa obtengan porcentajes de voto relativamente similares para cada candidato. Si bien las diferencias menores son naturales, la uniformidad significativa o los o porcentajes replicados entre las mesas pueden sugerir una manipulación coordinada. Manipulación coordinada. Tengan eso bien claro, ¿no es cierto? Acá dice una parte interesante. Para detectar posibles irregularidades en la distribución del porcentaje de votos de Novoa, analizamos los datos de los grupos de mesa con múltiples mesas co-ubicadas. Se excluyeron del análisis los grupos de mesa con menos de 300 electores para eliminar la volatilidad derivada de pequeñas muestreos, ¿no es cierto? Entonces aquí ya te van enmarcando justamente los resultados, donde concluyen básicamente, mi querido Frank, que hay un número inusualmente alto de grupo de mesas que exhiben una perfecta uniformidad en el porcentaje de votos de Novoa. Si bien las elecciones anteriores mostraron solo entre el 1 y 3 de estos grupos, una auditoría detallada de los resultados del 2025 indica un fuerte aumento y requiere más investigación. Ahí dice un acápite donde dice signos de generación de votos algorítmicos o guionizados. Y dice lo siguiente, ¿no? Un análisis más detallado sugiere que las anomalías observadas en las elecciones presidenciales de 2025 no son simplemente el resultado de una manipulación aislada, sino que siguen patrones estructurados y lógicos típicos de la automatización o la fabricación de voto por plantilla. La siguiente observación se respalda en una conclusión y ahí prácticamente son conclusiones más de carácter estadístico, ¿no es cierto? Que te van indicando cómo se ha hecho estos procesos de fraude, ¿no? Porque es evidentemente que hay fraude entre todos estos procesos tan oscuros. Uno de estos, por ejemplo, mi querido Frank, que dice repetición total de votos entre años. Dice lo siguiente, un análisis adicional revela que ciertos totales de votos para los candidatos se repiten a lo largo de varios años, un patrón que es muy poco probable que ocurra por casualidad. Específicamente, los totales de votos de Daniel Noboa coinciden exactamente 355 veces entre las elecciones del 2023 y 2025, en comparación con 361 coincidencias exactas esperadas en condiciones aleatorias. En contraste, los totales de voto de Luisa González coinciden exactamente 463 veces, una tasa de repetición que es estadísticamente improbable, con una probabilidad de menos de 1 en 10 En 10 millones. millones. O sea, son datos que estamos aquí
corroborando, ¿no es cierto? Y así, digamos, este informe, que es bastante importante, te va mostrando, ¿no es cierto?, cómo se ha ido fraguando este mega fraude y obviamente cómo ha derivado en lo que ahora vemos, ¿no? Que es una democracia de guerra, como tú bien has dicho, ¿no? Que la lógica ya no está en los procesos académicos, sino en las botas y en los fusiles, que es lamentable lo que se está dando, ¿no? En este nuevo Ecuador. Y es un informe bastante interesante. Yo creo que incluso esto hay que colgarlo, las partes más importantes y concluyentes, mi querido Frank, en tu canal, en tus canales de salida digitales, para que puedan las personas también tener estos elementos y puedan entender cómo se ha generado estos mega fraudes que han hecho un daño brutal a la democracia, ¿no? Y las probabilidades siguen reduciéndose en torno a lo que se presenta aquí con los datos numéricos. ¿Y por qué es importante dar estos datos numéricos? Muchas personas dicen, pero bueno, el resultado ya está, si ustedes impugnen o si la Revolución Ciudadana impugne, no va a pasar nada, quizás van a ser unos 200.000 votos más a Luisa o 400.000, pero el resultado no va a variar, que es prácticamente también lo que dijo Diana Tamaint. ¿Por qué es importante lanzar esto? ¿Por qué es importante que la ciudadanía conozca estos datos, por ejemplo, de lo que estamos proyectando en pantalla, de que la probabilidad de que tenga Luisa González estas coincidencias exactas de 463 sea de una en 10 millones? Es que, a ver, yo todavía no me saco de la cabeza, Frank, cuando le preguntaron a la señora Diana Tamayin si estaba todo el proceso generado a través de una veeduría por propio del CNE, ¿no? Entonces ella se reía, ¿no? Y dice, no, ya está todo perfecto, ya Daniel Noboa es presidente. A ver, mamita, vamos tecla a tecla. Hay analistas, PhDs, la propia Claudia Sheinbaum, que es una presidenta de una de las economías más importantes en el mundo, que te están dando a conocer las inconsistencias que debido a tu falta de ética, mi querida Diana, has dejado de lado para tú ser la jueza y la jefa de campaña de Daniel Noboa. Así que no es tan simple, Diana. Tal vez tus medios de comunicación como TC Televisión, como Ecuavisa, como Teleamazonas, pueden tomar como legítimo tu argumento, pero vamos a los hechos. Este informe que estamos en este momento conversando con Fran, son elaboraciones académicas y técnicas. Date el tiempo, Diana, date el tiempo, señor Pita, señor Cabrera, de leer esto, por favor, de leer, porque lo que están haciendo, además de avalar esta dictadura de Daniel Noboa, es meterle la mano y certificar estas conductas opacas, porque además ustedes ya se van. ¿Quiénes nos quedamos jodidos aquí? Es el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano que además no está transparentado esta última elección, que no es transparente esta última elección, que se necesita hacer una auditoría forense completa para conocer tanto los resultados de primera ronda y también los de segunda ronda, ¿no es cierto? O sea, se necesita auditoría independiente, no el CNE. Necesitamos vedores extranjeros para que vengan a hacer un proceso serio, el cual ustedes no hicieron, obviamente, y entender cómo se ha fraguado este mega fraude, porque además, mi querido Fran, o sea, 12 encuestadoras le daban el triunfo por sobre 2 puntos a Luisa González en esta última contienda electoral y únicamente 7 a Daniel Noboa. Los puntajes que oscilaban entre ambos era entre 2 a 3 puntos. Resulta que ahora hay una elección con más de 10 puntos a favor de Daniel Noboa. ¿De dónde salen esos 10 puntos? ¿De dónde salen esos 10 puntos? Hay inconsistencias en el padrón, hay un proceso ilegítimo, hay todo el andamiaje del Estado entregando bonos a las personas, generando estas anomalías, estas rupturas institucionales de ser candidato presidente, de pasarte por el forro la Constitución y hacer todo lo que no debías hacer
para que Verónica Abad no sea la vicepresidenta del Ecuador. Tienes inconsistencias y además de esto, dentro de este proceso opaco, un crimen de Estado, como es justamente el asesinato a los cuatro chicos de las Malvinas. No me digan que pese a todo esto que vamos nosotros indicando, no hay anomalías, que la OEA, que obviamente la OEA siempre ha estado del lado de estas democracias de cartón, ¿no? Y ojalá Almagro ya se largue, pronto se va a largar, pero le ha hecho un daño histórico a estos procesos electorales, pero la propia OEA fue la que colocó en el primer borrador concluyente el tema de la tinta, que justamente se daba los votos, se traspasaba los votos de González a Noboa. Fue la propia OEA, que además evidenció que los medios de comunicación estuvieron a favor del régimen, que indicó que como estos bonos se daban a dedo, básicamente, y en un estado de excepción, además, mi querido Fran, donde un día antes se quería quitar la seguridad a Luisa González. Entonces, de transparente, no hay nada aquí. Esto huele muy mal. Esto huele a cenizas, como el plan Fénix de Daniel Noboa. Y precisamente, ¿qué decir de el informe de la OEA? El informe de la OEA, el informe preliminar, detallaba precisamente aquello, detallaba el traspaso de la tinta. Si, por ejemplo, votaban por Luisa González, y ahí lo podemos apreciar en pantallas, gracias a esa bellísima producción, de que si votaban por Luisa González se trasladaba a Daniel Noboa por la asimetría que tiene la papeleta, o sea, era asimétrica, y ahí lo pueden apreciar. Pero ¿qué decir de lo que dijo después la OEA? Que que pese al informe preliminar, los resultados que se mostraron son los que ellos también los tienen. O sea, ya en qué, qué, a qué responde esto después de ese informe preliminar. Y yo era revisando y no ha habido otros informes donde señalen este hecho particular. Hasta el día de hoy no he visto que, por ejemplo, en otro país, en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina o en otro lado, den esta observación. Y hablamos que son 94 observadores. Si es que hubiesen sido Sí. los observadores en las más de 40.000 juntas receptoras del voto, ¿a qué conclusión hubiese llegado la OEA? ¿Qué decir al respecto? Que la OEA es un instrumento de los regímenes neoliberales que siempre les ha hecho el juego, ¿no es cierto? Que necesitamos una auditoría forense extranjera, privada, siquiera incluso vamos a un centro de negociación. Nosotros vamos los periodistas, vamos tanto usted, señor Novoa, va la señora Luisa González, y ambos se dan la mano y aceptan de que va a haber una veeduría extranjera. Ustedes pongan, incluso ambos, concuerden en la empresa que va a hacer la veeduría para llegar realmente a esclarecer esta elección porque es muy oscura, mi querido Fran. Ayer, por ejemplo, lo que me comentaban los auditores de la Revolución Ciudadana, que hay un bloque de estadísticamente aislado de 13.941 actas, lo que representa, mi querido Fran, el 31,8% del total de votos, lo que difiere significativamente del resto de las elecciones como todos los procedimientos electorales recientes. Y obviamente estas 13.941 actas ya en votos son cerca de 5 millones de votos. No es que es algo ahí, no es que es un tema nada más que por capricho de la Revolución Ciudadana, que no quiere aceptar la derrota, está tratando de boicotear al príncipe de la hacienda bananera. Al contrario, a ver, está en disputa 941 actas, lo que representa el 31,8 del total de votos, lo que representa a su vez 5 millones de votos, mi querido Frank, que no es poco, es decidor esta cantidad que se viene fraguando, ¿no? Y que la OEA ahora sí ha cerrado los ojos y prácticamente está dándole el triunfo al señor Noboa, ¿no? Pero lo que se recomienda aquí es hacer una auditoría independiente ante los resultados de las elecciones del 2025, ¿no? Y esta auditoría, mi querido Fran, debería incluir un recuento manual, exhaustivo de los votos,
y una revisión en profundidad de los sistemas electrónicos utilizados desde el CNE para hacer la agregación de datos. Y obviamente a futuro que existan salvaguardas, eso se desea, ¿no? Que existan salvaguardas que no permitan manipular datos en las futuras elecciones, como también mejorar la transparencia en los procesos de votación y monitorear más estrictamente el sistema de tabulación digital, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es fundamental promover esta supervisión independiente y emplear metodologías acordes a la detección de estos megafraudes que se están dando en el país. Antes de finalizar con el programa, y no sin antes agradecerles a esos miles de conectados que se han enchufado a la señal de en retrospectiva, que han dejado su épico pulgar arriba, que han compartido la transmisión y que también nos han dejado sus comentarios. ¿Cuál sería el mensaje precisamente a aquellos que nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos sobre la verdad sobre la verdad monumental de lo que ocurrió en el balotaje del 13 de abril? A ver, yo creo que este 13 de abril es la consecuencia de lo que ha cosechado estos últimos años la extrema derecha del Ecuador. Pisotear instituciones que se dicen ser independientes, ver a los ecuatorianos como personas ignorantes que a cambio de un voto te dan bonos, que al final estos bonos no se están cumpliendo, además, que es pisotear la Constitución, mi querido Frank. Es prácticamente que todas las instituciones estén a favor del gobierno para inclinar la cancha. Y de por medio, además, vienen procesos de persecución, de estigmatización, de dañar la honra a los votantes de la Revolución Ciudadana y a los líderes, como ha sido Rafael Correa y en este caso Luisa González. Es un proceso de descomposición social muy fuerte que si no ponemos paños fríos a este fierro caliente, prácticamente todo lo que ha venido fraguándose en el proceso electoral va a degenerar de que este país no exista autoridades, de que en este país no existan leyes, de que sea el país del sálvese quien pueda, de que hagas lo que te dé la gana y que no tengas resultados a través de estos malos manejos, porque eso es lo que está generando Daniel Noboa, ¿no? Porque además es terrible, porque este tipo es el espejo de un montón de jóvenes, de niños, porque es presidente de la República, el mando más importante en el Ecuador, pero él se pasa la Constitución, es una persona que incluso tiene disputas muy fuertes con la madre de su hija, que es capaz de quitarle la seguridad a Luisa, su pequeña de 5 años, que es un prepotente, es un déspota, y esto es lo que nos estamos jugando. La hacienda déspota de unos oligarcas y una élite que ha provocado la mayor crisis de violencia y humanitaria en el país versus las personas que queremos que exista igualdad social y que no existan más desapariciones forzosas y que los obreros, porque es importante llamar la atención este 1 de mayo, que los obreros, que la clase trabajadora del país tenga las oportunidades necesarias. Y obviamente con oportunidades me refiero también que tengan afiliación al IES, que tengan pago por horas extras, que tengan un futuro, mi querido Frank. Y esto es lo que nos está dando en este tiempo. Cada vez el presente y el futuro es más oscuro y cada vez las nuevas generaciones creen que hacer política es hacer TikToks o estar en la moda, cuando en realidad hacer política es que no te jodan tus derechos. Es prevenir justamente que estos gobiernos neoliberales se tomen todas las instituciones y con esto te pisen el cuello. Así que eso es lo que estamos debatiendo ahora, ¿no es cierto? Yo creo que es momento de concientizar, que la gente entienda que no es nada más un proceso fraudulento, sino que esto es el inicio de cosas más graves que pueden venir a futuro. Así que leer, por favor, leer. Sí, informarse con tiktokeros, pero tiktokeros que tengan idea, ¿no? Tiktokeros que tengan conciencia, que tengan algo que proveerte, ¿no? Nada más personas que venden su cuerpo por unas cuantas monedas mientras
el país se va al carajo. Así que es un momento de reflexión, de fuerza. Es un 1 de mayo que nos lleva a la memoria estas luchas históricas que se han dado en el Ecuador y que debemos seguir al pie, ¿no? Al pie de estas conquistas que no pueden retrocederse, porque el Ecuador no es de ellos, también nos pertenece a nosotros, que somos la gran mayoría. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, magíster en comunicación y opinión pública, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Claro que sí, Miguel, Fran. Cuentan conmigo, un fuerte abrazo y seguimos en esta lucha, que es la lucha por la vida y por días mejores.